Buenas tardes para todos en Colombia. Creo que allá es mediodía. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Gracias por la presentación que hizo Andrea. Cualquier duda o pregunta, por favor, pues levantan la manita ahí en el sistema o pues no sientan pena de preguntar. Porque como me decían mis profesores, ninguna pregunta es boba. Así que lo que sería bobo es no preguntar, ¿cierto? Entonces lo importante es que todos sintamos que tenemos la libertad para poder hacer preguntas y lo mismo aportes, ¿no? Si alguien quiere hacer algún aporte o comentario, pues también bienvenido. Bueno, entonces el tema de la investigación cuantitativa es súper extenso. Lo que traigo aquí en estos slides es un poco de información que creo que les va a ser de utilidad. Porque ¿cuál es el objetivo? Pues para mí, principalmente el objetivo es que desarrollemos un pensamiento crítico para la lectura, publicación y edición en revistas científicas. Lo otro que esperamos con esta clase es aportar a la construcción de conocimientos básicos sobre los diseños de investigación cuantitativa. Muy bien, bueno, entonces comienzo con los tipos de estudios de enfoque cuantitativo. Voy a darle aquí un poquito de zoom. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de estudios. La gran división es que son estudios observacionales y que hay estudios que son de intervención o experimentales. La gran mayoría de estudios son los observacionales porque son, entre comillas, sencillos de hacer y porque son económicos. Lo más difícil y lo más costoso son hacer estudios de intervención, entre ellos los experimentales o ensayos clínicos. Bueno, muy bien. En cuanto a la longitudinal, entonces, digamos, a la medición de tiempo o cómo podemos clasificar a los estudios en cuanto al tiempo, entonces, ¿cómo los vamos a llamar? De acuerdo a la medición de los datos, van a ser estudios transversales. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, un estudio transversal es que usted toma una foto. Entonces, siempre que lean en un estudio descriptivo, observacional, transversal, se acuerdan instantáneamente, tomaron una foto de la situación que estaba pasando. Y cuando se llaman longitudinales es porque se hizo una medición repetida en el tiempo. Ejemplo, quiero saber los niveles de glicemia de mis pacientes y voy a tomar las muestras desde enero hasta diciembre, por lo cual hice diferentes muestras para tomar la glicemia. Eso entonces sería un estudio longitudinal porque la medición se hizo en el tiempo de manera repetitiva. En cuanto a la disponibilidad del dato, lo importante es que podamos entender que hay retrospectivos, hay estudios prospectivos y hay estudios ambispectivos. ¿Qué significa? Resulta que yo necesito hacer una encuesta, que es lo más probable o lo más frecuente en investigación. Necesito hacer una encuesta de los estudiantes de medicina que tienen buenas prácticas o buenos hábitos en salud. ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero hacer un estudio descriptivo transversal porque voy a tomar la foto. ¿Cómo lo voy a hacer también? Bueno, yo quiero hacerlo a través de una encuesta y en esa encuesta voy a preguntarles datos que se tomaron el año pasado. Entonces, esa disponibilidad del dato, al decir que los datos provenían del año pasado, ya me hace pensar a mí, ok, estamos hablando de un estudio retrospectivo. Lo contrario sería decir, voy a aplicar la encuesta después que este estudio me lo apruebe el comité de ética y después que pase por el aval de diferentes autoridades, entonces la encuesta la voy a aplicar hasta el otro año. Perfecto, el dato se hizo prospectivo. ¿Y qué pasa cuando es ambispectivo? Ojo con esto porque la mayoría de investigadores desconocen qué significa ambispectivo. Mi estudio lo voy a hacer con los datos del año pasado de los estudiantes de psicología. Pero es que además voy a tomar también información que quiero tomar este año para complementar esa encuesta. Entonces voy a tomar datos que los voy a tomar este año o el próximo año. Es ambispectivo porque la disponibilidad de mis datos los estoy tomando del año pasado y del próximo año o
después de que establecí la línea de comienzo de mi estudio. Bien, ¿qué pasa con el alcance del estudio? Entonces aquí, si ustedes pueden tener en sus mentes y en su entendimiento y en su conocimiento lo que dice esta diapositiva, ganamos el 90% del objetivo de esta clase. ¿Y es por qué? Porque la mayoría de profesionales de la salud, no importa exactamente el nombre de la carrera, desconocen o patinan, digamos, dudan cuando decimos que un estudio va a ser descriptivo, cuando decimos que un estudio es analítico o cuando va a ser experimental. ¿Qué es un estudio descriptivo? Pues como su palabra lo dice, es describir. ¿Qué significa describir? Que yo no voy a sacar asociaciones de nada. Entonces a mí vienen muchos doctores y me dicen, ay doctora, yo quisiera hacer un estudio simplemente para mostrar que en mi población de la IPS de Bogotá hay hipertensión. Yo simplemente quiero mostrar los datos y quiero mostrar cómo hay hipertensión. Ah, bueno, doctor, eso es un estudio descriptivo. Pero si me dice, pero ¿sabe qué, doctora? A mí también me encantaría analizar si puede haber alguna relación entre la hipertensión y el consumo de colesterol. Quiero mirar si hay una asociación. Ah, cuando usted menciona la palabra asociación, estamos hablando de un estudio analítico. ¿Qué pasa? Que resulta que en la mayoría de estudios, pues como no tenemos recursos económicos, sabemos que la realidad en Colombia es que los estudios los hacemos con nuestros propios recursos o escasos recursos, pues lo más sencillo es hacerlo descriptivo. Y para eso, pues lo más frecuente son las encuestas de prevalencia. El típico ejemplo es que queremos saber la prevalencia de insomnio en los estudiantes de la Facultad de Odontología. O queremos, por ejemplo, hacer un estudio transversal, descriptivo, donde quiero saber cuál es la prevalencia de caries en los estudiantes de ciencias de la salud. Y los estudios ecológicos, pues ya se clasifican dentro de los estudios descriptivos y son generalmente los que realizan tanto los sociólogos como los ingenieros ambientales. Bueno, ya digamos que van en otra categoría, pero se clasifican como descriptivos. ¿Y qué es el analítico? Pues son los típicos estudios que escuchamos de casos y controles y de cohortes que vamos a analizar más adelante. Y está el cross-sectional. Este estudio cross-sectional es importante tenerlo en cuenta porque pareciera un descriptivo, generalmente utiliza datos de encuestas o de estudios transversales, pero se vale hacer análisis analíticos. Entonces, cuando ustedes vean que se hizo un estudio descriptivo, transversal con una encuesta, pero en el objetivo dice que quiere ver asociación, entonces se clasificaría mejor como un estudio observacional, descriptivo, analítico, tipo cross-sectional. Y finalmente, pues los experimentales, que tenemos los ensayos clínicos, los estudios comunitarios y los cuasi experimentales. Entonces, ¿qué significa un cuasi experimental? Que no necesariamente tiene que haber aleatorización, no necesariamente tiene que haber un grupo control. Por eso los llaman cuasi experimentales. Y los experimentales, pues el más típico son los ensayos clínicos, que son los estudios randomizados, controlados, y son generalmente los que patrocina la industria farmacéutica porque requieren bastante dinero, pero más allá de dinero para hacerlo requieren una póliza. Y esas pólizas son millonarias, entonces requieren de verdad muchos recursos para poder hacerse y un control, un seguimiento más estricto. Doctora, qué pena, nos están preguntando en el chat, Fabiana pregunta, ¿correlacional es lo mismo que analítico? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo veo eso tan frecuente y es, ay, yo quiero hacer un estudio correlacional. Bueno, cuando tú estás hablando de correlacionales, se está hablando del tipo de análisis estadístico. Generalmente los estudios correlacionales son descriptivos, ¿sí? Entonces podemos colocar estudio, observacional, descriptivo, tipo correlacional, que hace referencia a que vas a usar unos coeficientes de correlación, que eso ya va en el análisis estadístico. Gracias por tu pregunta. Muy bien. Continuamos con
la parte de la temporalidad. Entonces tenemos estudios, como ya lo habíamos dicho, que son transversales, que son casos y controles y que son de cohorte. Este punto también es súper importante que todos lo tengamos claro. ¿Por qué? Cuando yo hago un estudio caso y control, bueno, los casos y controles son estudios que llamamos hacia atrás. ¿Qué pasa? Porque yo voy desde el efecto hasta la causa. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Generalmente se hacen retrospectivos. Cuando es el caso contrario, donde yo quiero ir desde la causa hasta el efecto, o sea, yo quiero mirar qué es lo que está provocando un efecto determinado, pues lo debo hacer prospectivo, o sea, hacia adelante, y esos son estudios de cohorte. ¿Y qué es el estudio transversal? Como lo habíamos dicho hace unos minutos, la foto. Tomar una foto. Al tomar usted una foto, no puede distinguir cuál fue la causa y cuál fue el efecto. Por lo tanto, los estudios transversales los denominamos como descriptivos observacionales, porque no podemos distinguir claramente cuál es esa causa-efecto. Mientras que habíamos dicho que casos y controles y cohortes son estudios ¿qué? Analíticos. Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, necesito indagar por un antecedente, por ejemplo, el antecedente de la diabetes, para explicar el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Entonces, en ese caso, en mi población estudio, conozco quién presentó la insuficiencia cardíaca. Claro, tengo los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiero saber? ¿Quiénes de ellos presentaban el antecedente de diabetes para poder hacer un estudio analítico donde yo pueda explicar el riesgo o si existe la diabetes como un factor de riesgo para la presencia de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué debe hacer? Un estudio de casos y controles. Si por el contrario lo que tengo son pacientes con diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 2, y yo quiero mirar de esos pacientes que tengo con pacientes con diabetes tipo 2, ¿quiénes de ellos van a desarrollar la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues entonces estoy hablando de un estudio prospectivo, por lo tanto lo mejor sería un estudio de cohorte. El caso más frecuente, no, pues doctora, yo tengo ahí los pacientes, no tengo los recursos, tampoco tengo el tiempo, pero es un estudio interesante donde simplemente quiero saber si había diabetes y si había insuficiencia cardíaca, pero no pretendo hacer un estudio analítico para identificar qué se presentó primero, entonces hago un estudio transversal. Muy bien, nos vamos a un segundo aspecto muy importante que es el muestreo. ¿Qué pasa en el muestreo? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso del muestreo. Bueno, el muestreo se divide en dos etapas, el probabilístico y el no probabilístico. Voy a empezar a explicar el no probabilístico. ¿Por qué? Porque es el más frecuente. Es aquel para el que no podemos calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra y lo llamamos intencional, que es el mismo que ustedes de pronto habrán escuchado, se llama de conveniencia, o tipo bola de nieve, donde voy reclutando pacientes y ellos van llamando amigos, contactos parecidos y se va creciendo como una bola de nieve, pero no hice nada de cálculos matemáticos o estadísticos para calcular cuántos pacientes podrían estar en mi estudio. Entonces ese muestreo es no probabilístico. Un ejemplo de este no probabilístico. Yo quiero estudiar, vamos a seguir con el ejemplo de la diabetes y la insuficiencia cardíaca, y yo lo voy a estudiar en pacientes que van a mi hospital entre enero del 2021 y junio del 2021. Como investigador, yo puse las condiciones de decir que eran pacientes que tenían que ir entre ese periodo de tiempo. Por lo tanto, yo estoy haciendo un muestreo donde soy yo la que estoy haciéndolo de manera intencional porque puse el tiempo, los límites y voy a decir los pacientes que lleguen entre esos límites de tiempo son los que van a estar en mi estudio. Y se llama no probabilístico porque lo hice de manera intencional, pero no calculé
de ninguna manera un tamaño de muestra. Mientras que el probabilístico, pues, es aquel en el que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. ¿Y eso de qué depende? De un cálculo de tamaño de muestra y que yo haga un muestreo ¿cómo? Lo puedo hacer aleatorio, o lo puedo hacer estratificado, o lo puedo hacer en conglomerados. ¿De qué depende eso? De que yo pueda usar, por ejemplo, programas como Excel, donde yo puedo colocar los números en una columna, números de pacientes, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y voy a poner la función aleatorizar. Entonces, al ser aleatorizar, voy a permitir que todos los candidatos tengan la misma probabilidad de ser elegidos en mi estudio. Entonces, ahí yo ya estoy haciendo una aleatorización y por lo tanto es un muestreo probabilístico. ¿Qué pasa y cuál sería mejor, el probabilístico o el no probabilístico? Bueno, depende. Depende de los recursos, depende de los objetivos del estudio que usted quiera hacer. Pero generalmente hablamos que un probabilístico podría ser mejor. ¿Por qué? Porque usted le está dando el mismo chance a todos los candidatos de poder ingresar y nos estamos salvando de un sesgo de selección. En el sesgo de selección usted como investigador está metiendo su opinión, digamos, sus intenciones y eso le puede causar un sesgo porque, por ejemplo, ¿por qué los pacientes de enero a junio y no un paciente probablemente de fin de año que tenían mayor consumo de carbohidratos y pudieron tener mayor riesgo de diabetes? Entonces ahí podría haber un sesgo de selección, pero se hace de acuerdo a los objetivos y recursos económicos que tenga el investigador. Muy bien, vamos al tema de las variables. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si de pronto alguien ha levantado la manita o tiene alguna pregunta hasta el momento. Vamos bien. Bueno. Entonces, en la parte de las variables, yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado este tema de variables y es el dolor de cabeza de muchos porque uno puede ver esta clasificación muchas veces y probablemente la va a seguir olvidando y tiene que regresar otra vez como era. Pero lo más importante es que hagamos ejemplos para que de esa manera el conocimiento pueda quedar pues un poco más desarrollado en nosotros a través de la práctica, ¿no? Y no solamente a través de la lectura. Muy bien, las variables se clasifican según su naturaleza y según su nivel de medición. Como lo dice su palabra naturaleza, pues si son cualitativas o cuantitativas. Hasta ahí la cosa no sería tan grave. ¿Cuál es en donde hay más dificultad? En cuanto al nivel de medición. Entonces, una variable cualitativa puede ser nominal, por ejemplo, sexo, o puede ser ordinal si estamos poniendo un orden, como su palabra lo indica. Entonces, el estrato, alto, medio, bajo. Las variables cuantitativas pueden ser discretas cuando no se admiten valores intermedios. Un ejemplo, la edad. Cuando yo pregunto en mi encuesta cuántos años tiene, pues yo generalmente espero que mi paciente me diga 30, 40 y no espero que me diga 30.5, 30.2. Y continuas si admite valores intermedios. Un ejemplo, la altura. ¿Cuánto mide? 1.70. O otro ejemplo de variables continuas, por ejemplo, la calificación. ¿Cuánto sacó usted en el parcial de esta mañana? 4.5. Ok. Muy bien, estas cuantitativas se distribuyen como intervalo o razón. Las variables de intervalo, ojo con esto porque creo que es lo más difícil de pronto de entender o de aplicar, y es que las valores de intervalo, para ellas el número 0 representa un valor. Por ejemplo, su calificación en el parcial fue 0. Eso tiene un valor, significa que perdí el parcial. Pero en las de razón, el 0 representa ausencia. Número de personas que asistieron a consulta de medicina interna durante el mes de octubre, 0. Significa que ninguna persona asistió. No puede pasar o no puede ser que una persona tenga una estatura de 0 o un peso de 0. ¿Por qué? Porque el 0 representa ausencia. Entonces,
Ojo con esto, vamos a hacer un ejercicio para saber si nos quedó claro. Para este ejercicio, pues agradecería que todos participemos y pues que el que quiera comentarlo lo haga no solamente a través de chat, sino también pueden abrir el micrófono. Vamos a hacer entonces este ejercicio práctico de las variables. Vamos a clasificar las respuestas a estas preguntas como variables a incluir en un estudio. Entonces vamos a clasificar las respuestas a estas preguntas de acuerdo a la naturaleza de la variable y al nivel de medición. Comenzamos. ¿Cuál es su sexo? Entonces, si sé que mis pacientes van a decir el sexo, ¿yo cómo organizaría esa respuesta? ¿Alguien que quiera participar? La variable sexo la organizaría como nominal, dice Elaine. ¿Estamos de acuerdo en que sería una variable nominal? Sí, nominal. Exacto, muy bien. Gracias, Nicolás. Gracias, María Camila, María Alejandra, Fabiana. Bueno, excelente. Eso estaba fácil. Muy bien. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Esa variable de grupo sanguíneo, ¿cómo la puedo organizar? Sería una variable que, a ver, ¿quién de pronto se quiere arriesgar? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿Y cómo la organizamos de acuerdo a nivel de medición? Arriesguémonos. Nominal, dice María Alejandra. ¿Alguien da Nominal, más, da profe. menos? Angie, bueno, Angie o María Alejandra que dijeron nominal, ¿quieren decir por qué? ¿Por qué no sería, por ejemplo, ordinal? ¿O alguna otra persona que de pronto quiera decir por qué no sería ordinal? Es que yo entiendo por lo menos que ordinal es como que tiene una jerarquía o Excelente. que va por grados. Y en el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, todos tienen el mismo grado. Eso. Entonces, excelente, Laura Margarita, gracias. Exacto, también Jessica lo mencionaste muy bien. ¿Qué es lo fácil ahí para que me quede la idea? Que en ordinal significa, como su palabra lo dice, orden. O sea, tiene que haber una jerarquía o un orden. No hay orden o jerarquía en que yo sea O positivo o que mis compañeros sean A negativo. Ok. ¿Cuántos hermanos tiene? Discreta. Entonces, claramente es cuantitativa y dicen que discreta. ¿Estamos de acuerdo en que sería discreta? ¿Alguien que de pronto piense que no, que sea continua? Bueno, muy bien. Entonces es discreta. Exacto, es discreta. ¿Por qué? Porque dijimos que en discreta no estamos aceptando valores intermedios. Entonces en mi encuesta yo pongo cuántos hermanos tiene, 1, 2, 0. Bueno. Y en cuanto a nivel de medición, ¿cómo yo la clasificaría? Esa respuesta. ¿De intervalo o cómo la clasificaría? De intervalo dicen la mayoría. Bueno, entonces aquí para que las personas que de pronto no lo contestaron, aquí estaríamos hablando más de un valor de razón. ¿Por qué? Porque el 0 representa ausencia. Entonces, por eso les dije que ahí estaba lo tricky, ahí estaba lo complicado, de pronto la trampita, ¿no? En donde muchos fallamos. Y es, el 0 representa ausencia. Ah, ok, número de personas, tengo 0 hermanos. Es porque no tengo, representa ausencia, por lo tanto es una variable cuantitativa, discreta y de razón. Siempre se deben clasificar todas las variables, tanto por naturaleza como por nivel de medición, siempre. Entonces, no nos arriesguemos a que si de pronto estamos presentando un proyecto para un comité de ética, trabajo de grado, convocatoria de MinCiencias, no nos arriesguemos a que nos lo rechacen porque no organizamos las variables de manera completa. Muy bien, y nos faltaba uno del ejercicio, nos faltaban dos. ¿Cuál fue su calificación en la evaluación? ¿Esa cómo la clasificaríamos? Cuantitativa continua. Ajá, exacto. Sería Bueno, de intervalo. ahí gracias Juan Andrés, muy bien, pero entonces ahí qué pasa, ahí también hay un depende, porque si depende si estamos hablando de una cualificación cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Si fuera cualitativa, como de pronto en algunos colegios o incluso en algunas universidades o en algunos países,
que la ponen por letras, A, B, C. Entonces ahí estaríamos hablando de una que cualitativa, pero con una jerarquía, ¿cierto? Con ordinal porque tiene una diferencia de valor. Pero si es el valor de un test 4.5, 4.7, entonces como tú lo mencionaste, sería una variable cuantitativa que si está organizada por decimales, que generalmente aceptamos los decimales, entonces sería una variable continua y sería de intervalo. Entonces, cuantitativa, continua, de intervalo. Y la última. Qué pena, ¿Cuál una es? pregunta. Sí, dime. Es que había levantado la mano, no sé si se vio, pero Dime, Laura Margarita. si fuera como en el caso de las notas en el que se habla aprobado, no aprobado, ay, ¿cómo Exactamente. la clasificaríamos? Exactamente. Muy bien. Cualitativa. Gracias por la pregunta. ¿Alguien que de pronto quiera contestar a Laura Margarita? ¿Aprobado o no aprobado? Entonces exactamente, es una variable que es ¿qué? Es una variable cualitativa y es una variable que la estamos organizando como. Resulta que en ese caso nosotros como investigadores podemos asignar que tiene simplemente nominal. ¿Por qué? Porque depende de lo que nosotros queramos ver. Entonces, como investigador, yo doy las opciones para que la persona que conteste la encuesta diga aprobado o no aprobado. Y para mí, cuando yo la meta en el sistema, es una dicotómica porque es como decir sí o no. Sí o no. Nominal, dicotómica. Ahora, diferente sería que yo le ponga en el valor ordinal excelente, bueno y malo, porque entonces ahí ya yo estoy hablando de una ordinal donde le estoy poniendo un estrato o una jerarquía. Pero si es solamente aprobado o no aprobado, es cualitativa, nominal, dicotómica, porque tiene solamente dos opciones de respuesta. Si tuviera más opciones de respuesta sería politómica. Y la última, ¿cuál es su estrato? Estrato, digamos, visto como estrato medio, bajo y alto. Pues lo acabamos de decir, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si es alto, medio, bajo, estamos hablando de una ordinal, porque le estoy dando un estrato. Pero si fuera, por ejemplo, un estrato 1, 2, 3, entonces aquí estaría hablando de una discreta, porque no admite valores intermedios, donde 0 puede tener un valor porque un estrato 0 puede existir, personas que pues tienen un muy bajo estrato y la pondría como intervalo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda, pregunta? ¿Nos queda claro? Este ejercicio es de repetición y de práctica, porque siempre pasa que, claro, se puede olvidar o se puede confundir un poquito, pero yo creo que si tenemos esta tabla ahí en nuestro cuadernito de cosas básicas o de claves básicas, lo podemos hacer. ¿Alguien está pidiendo un ejemplo de razón? Entonces aquí en las variables de razón vamos a dar el ejemplo. El 0 representa ausencia y habíamos hablado de cuántos hermanos tiene. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que tengo 5 hermanos, variable cuantitativa, variable discreta porque no admite valores intermedios y tengo 5 hermanos. Otro ejemplo de razón, el peso. Yo peso 50 kilos. Entonces es una variable cuantitativa, es continua porque pueden haber pacientes que me pongan 50.5 kilos y sería de intervalos porque el 0 tiene un valor, no que represente ausencia. Si, por ejemplo, estoy midiendo animalitos o, bueno, alguna otra cosa o medidas de ingredientes o reactivos. ¿Vamos bien? Eso, muchas gracias, Jessica. Muy bien, continuemos. Tipos de análisis de los datos. Ustedes habrán escuchado, bueno, en mi estudio yo voy a hacer un análisis de datos univariado y un análisis bivariado y un análisis multivariado. ¿Eso qué significa? Entonces, el alcance de este curso es que por lo menos sepamos cuál es el concepto, no solamente para saber qué significa, digamos, como una definición, sino para entender si ustedes, que yo estoy segura que van a desarrollar muchos estudios de investigación y que seguramente ya están en estudios de investigación o ya han publicado, pues entonces tengan una idea clara de cómo lo quieren hacer y cuál sería lo correcto. Entonces, en un estudio univariado,
Como su nombre lo indica, pues estoy analizando una sola variable o puedo analizar muchas variables, pero lo voy a hacer de una manera que es solamente mirándola ahí con una lupa. Es un análisis básico, es muy básico. Digamos que todo estudio debe tener un análisis univariado. No me puedo hacer un análisis bivariado o multivariado si no hice primero un univariado, y eso sería un error a observar en muchos estudios donde el investigador llega resultados. La regresión logística arrojó oiga, un momento, yo necesito ver una tabla, que generalmente es la tabla 1, donde me diga cuántos pacientes incluyó, eran hombres, eran mujeres, qué peso, qué estrato. Ese análisis es clave y todos los estudios deben tener un análisis univariado. Generalmente a través de una tabla, ¿no? Que es la tabla 1, donde uno puede sintetizar los datos y entenderlo de manera más clara. ¿Para qué me sirve también? Para ver la calidad de los datos. Da pena, da vergüenza, pero pasa. Nos puede pasar a todos, y es que en el afán, bueno, en que presionamos una tecla incorrecta en el computador, entonces le llegan a uno los estudios de investigación para publicar y resultados. Analicé 90 pacientes, 45 hombres y 60 mujeres. Entonces uno queda, perdón. O sea, dijo que 90 pacientes, pero si yo sumo la cantidad de hombres y mujeres no me da. Entonces, esto también me da para analizar la calidad de los datos. Si el error fue del investigador o de la persona que se encargó de digitar y de analizar la información. Identificar la recodificación de las variables e identificar la normalidad de las variables. Entonces, las variables cuantitativas pueden tener una distribución normal o no normal, que esa la podemos hacer por medio de pruebas estadísticas o por medio de gráficas estadísticas. ¿Qué pasa con el análisis univariado? Entonces tenemos análisis univariado para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Y les traigo aquí un ejemplo práctico porque a mí me parece que uno aprende mucho mejor con los ejemplos. Se realizó una investigación para determinar la dependencia funcional en adultos mayores. Al observar la distribución porcentual del sexo de la población, se obtuvo la siguiente información. Entonces, esta primera tabla es tal cual como lo arroja el software. Generalmente es PCS, pero también se puede Epidato, pero también se puede R. Bueno, hay múltiples, incluso Excel. Hay múltiples software que pueden hacer este procesamiento de la información. ¿Qué es lo equivocado? Que yo ponga copy and paste. Y entonces traje toda la información y el lector dice como, uy, ¿qué es esto? Entonces aquí lo importante es que yo simplemente saque la información que necesite, que es la que estoy señalando, por ejemplo, aquí en estos círculos rojos, y la ponga en mi tabla 1 o la ponga en una gráfica que, por ejemplo, cuando son este tipo de comparaciones, cuántos hombres, cuántas mujeres, de información muy clave y pues digamos de una distribución muy corta, lo hagamos en una gráfica de torta o de ponqué. Entonces, lo que vemos aquí en frecuencia significa que es el número absoluto. Habían 145 hombres y 192 mujeres. Y ponemos el porcentaje, que siempre es importante pues para tener una idea o una representación de la proporción entre hombres y mujeres. Eso nos queda pues claro. ¿Qué pasa con las cuantitativas? Entonces, cuando yo voy a analizar mis cuantitativas, resulta que me dan todos estos estadísticos, me arroja el sistema. ¿Cómo yo sé que es un buen investigador? Porque lo más importante es cómo abstraigo la información y cómo reporto lo que es necesario reportar. Muchos investigadores creen que más es mejor y aquí no, aquí menos es mejor. La capacidad que usted tenga de síntesis y de análisis se evidencia si usted solamente tomó de esa tabla de estadísticos que le arroja el software, solamente los que son claves. Y eso es lo que usted va a reportar. Críticas, y le pueden a usted devolver un paper que estaba correcto, porque usted está diciendo la información como es, pero no la analizó y colocó todo, escribió todo. Entonces escribí que este es un ejemplo, por ejemplo, de pacientes donde digo que son adultos mayores. Entonces la investigación me arrojó que la edad mínima de mis pacientes adultos mayores fue, entonces voy a los percentiles, voy aquí en donde dice mínimo y máximo y reporto eso. Con un promedio de, ¿por qué promedio?
porque promedio, en ese caso, yo voy a saber, los datos se comportaron de una manera normal, tengo que reportar promedio. Promedio significa lo mismo que media. Siempre que vean promedio, es lo mismo que media, no que mediana. Promedio significa media. Y el promedio siempre, o la media siempre, va de la mano, va casada con la desviación estándar. Entonces aquí vi promedio de 73.1 años, desviación estándar de 6.4. Los datos se comportaron de una manera normal y me está reportando la media. Error. Es que además voy a reportar que tuvo una mediana de 71.85 con un rango intercuartílico de, no sé, de 10, y además voy a reportar la moda que fue 64. Eso es un error porque usted está diciendo cosas que son ciertas, pero eso no le interesa al lector. Aquí lo que necesitamos es ser muy, muy sabios y muy prudentes en reportar solamente lo que se necesita. ¿Qué es moda? Es el dato que más se repite. Entonces tenía muchos pacientes que tenían 64, 64. Media ya dijimos que es el promedio, y mediana es cómo se distribuyen los datos cuando su distribución es no normal. ¿En dónde encuentro yo el 50% de mis datos? Por lo menos el 50% de mis datos dice que los pacientes tenían 71 años y va de la mano no con la desviación estándar, sino con el rango intercuartílico. Probablemente estoy hilando un poco muy fino en este tema. Esto ya hace parte más para especialistas o másters en epidemiología, pero como investigadores, ¿cuál es la idea? Que usted sepa cuando coge un artículo, ok, lo hizo bien, me está hablando de promedio con su desviación estándar, o me está hablando solamente de mediana y rango intercuartílico, y fue un autor que lo hizo de una manera correcta. Con eso, pues, ya entendemos un poquito más cuando leamos los artículos. ¿Qué pasa con el análisis bivariado? Entonces ahí es cuando yo digo, doctora, yo quiero analizar la asociación. Entonces, generalmente se habla de la palabra asociación, cómo están asociadas dos variables. ¿Qué significa esa asociación? Pues saber si existe o no una relación entre esas dos variables. Y para eso, pues hay múltiples pruebas estadísticas que no considero que sea el objetivo de esta clase ya hablar del nombre de las pruebas estadísticas y paquetes estadísticos, porque pues para eso, como ya lo comenté, pues es un nivel mucho más avanzado. Que necesitamos saber es que del análisis bivariado, por lo menos cómo interpretar las tablas, que eso es lo importante, ¿no? Cómo interpretamos un estudio. En este ejemplo, vemos cómo queremos ver la asociación entre género, hombre-mujer, y conocimiento sobre postura corporal. Aquí estamos viendo dos variables cualitativas dicotómicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de género y de conocimientos, y dicotómicas porque solo tenían dos opciones de respuesta, hombre-mujer o conocimiento sobre postura sí o no. Entonces, este es un análisis, se hizo un análisis bivariado porque estoy mirando esas dos, el comportamiento de esas dos variables, y quiero saber entonces cuántos pacientes hombres tenían conocimientos y cuántos no tenían conocimiento, y cuántas mujeres sí lo tenían o no lo tenían. Aquí el mismo ejemplo, pero entonces con una variable que es dicotómica, que sigue siendo la de género, y politómica porque ya puse la distribución de la postura de manera mala, regular, buena. O sea, son más de dos respuestas. Y finalmente pueden existir casos donde se presente una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Entonces quiero saber cuántos hombres tenían un promedio de edad, digamos cuál era el promedio, y en ese caso saco 21 y mujer 21. Y en este caso estaría muy mal reportar esta tabla así como está, porque entonces el investigador puso lo que encontró en el software y no hizo un análisis para escribir solamente el dato que era el importante. Él puso todo, la mediana, la moda, el percentil. Entonces es simplemente para mostrarles que aquí pueden haber análisis de cuantitativa con cualitativa. Clave que se vayan con una idea. Las pruebas estadísticas que se van a usar después de estas tablas son pruebas estadísticas donde me van a decir el valor de P. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso, ¿no? El valor de P.
Quisiera que alguien de pronto, si se atreve, me diga qué significa ese valor de P. El tan escuchado valor de P. ¿O ustedes qué entienden cuando escuchan el valor de P? ¿Qué significa? ¿Qué de pronto creen que significa? ¿Qué se arriesgarían a decir? No importa que suene un poco descabellado. Entonces, María Alejandra, la significancia estadística, ¿qué hay? Bueno, significancia estadística. ¿Y qué es la significancia estadística? Bueno, entonces resulta que el valor de P, para que todos sepamos, me está hablando de las posibilidades que mis resultados sean por el azar o no. Entonces, el valor P es un valor que se llama P porque significa probabilidad. Es el valor de probabilidad de que ese dato que yo estoy mostrando esté entre un valor de 0 y un valor de 1. Internacionalmente se ha fijado que los datos que, como decían ahorita, pues se consideran estadísticamente significativos, sean aquellos que vayan o que tengan un valor menor del 0.05%, porque se le está dando un margen mínimo de chance de que sean por el azar. ¿Para qué me sirve el valor de P? Bueno, pues para decir si mi hipótesis es válida o no, si mi hipótesis es cierta o no, o si es simplemente por el azar. Y con esto puedo saber si hay una asociación real o ficticia. ¿Qué significa ficticia? Por el azar. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas investigaciones quedan ahí descabezadas, ¿no? Yo quería saber cuál era la asociación entre diabetes e insuficiencia cardíaca, pero ya cuando lo veo con el análisis de valor P me doy cuenta que los resultados fueron una P mayor de 0.05. ¿Qué me dice eso? Que la asociación que yo pude haber encontrado fue por el azar. Es decir, es una asociación que no es real. Entonces, inmediatamente, pues ese resultado, no es que lo deseche, pero sí me da a entender que el azar se está metiendo ahí o las probabilidades se están metiendo ahí. Bien, bueno, que se vayan con algo también muy importante. Ya no le estamos dando mucha fuerza al valor de P. Ahora uno escucha bastante que se le da mucho más valor o relevancia al intervalo de confianza, que ya lo vamos a ver más adelante. Y siempre ustedes, estudiantes, no solamente se queden con valor P, vayan y miren el intervalo de confianza, porque ese intervalo de confianza me da más datos donde yo puedo decir, uy, esto sí es significativo o no, o aquí hay un problema porque el intervalo fue muy grande, o sea, la muestra fue muy pequeña, y me da información que me puede aportar más. Entonces no nos quedemos solamente con valor P, sino vayan y miren siempre el intervalo de confianza. Y ahora, digamos, la tendencia es que se le está dando mucho valor a la significancia, no solamente estadística, sino clínica. Entonces muchos clínicos dicen, a mí no me importa el valor P y el intervalo de confianza porque yo con mi experiencia clínica puedo decir que ta. Bueno, interrogado. Hay bastantes casos donde sí, pues, el criterio clínico es muy importante, pero como todo, yo creo que hay no asociación, sino es una unión, una mezcla de diferentes criterios, tanto estadísticos como clínicos, para yo poder dar una respuesta como investigador. Entonces, no quedarme solamente con lo numérico, ni tampoco solamente con mi experiencia, sino siempre dar chance a la unión de los diferentes parámetros para yo poder dar una conclusión. A ver, aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Valentina, cuéntame. Vi que levantaste la manita. Dime. Sí, señora, es que tengo una duda, es que en la diapositiva usted mencionaba que se fijó internacionalmente como 0.05 y yo tenía entendido que eso era de acuerdo al intervalo de confianza, porque si era el 95 entonces se permitía un error de 5%, entendía yo. Entonces, pues igual vi epidemiología hace mucho rato, pero tenía esa duda porque hay, hasta donde tengo entendido, también pueden haber del 99% y del 90% los intervalos. Entonces ahí cambiaría el valor de P.
Muchas gracias, Valentina, por tu pregunta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo me atrevo a hacer una respuesta, digamos, concisa y clara, y es, los dos valores son importantes. Puede pasar que tu valor P te dé un valor que te diga que es menos de 0.05, pero el intervalo te esté diciendo algo contrario. Y cuando tú hablas de que pueden haber valores P con diferentes, no solamente 0.05, sino que si tú fijaste como investigador un valor de 0.01, 0.02, tú lo puedes colocar en el paper, pero seguramente te lo van a criticar porque lo internacionalmente aceptado es que sea un valor P menor de 0.05. Y cuando ya estamos hablando de los intervalos de confianza, vamos a ver que la importancia no es tanto el 0.05 no, sino si pasan por el 1 o no pasan por el 1. Y a lo que tú estás haciendo referencia es más cuando estamos haciendo un tamaño de muestra. Entonces, en el tamaño de muestra, cuando tú estás determinando cuál va a ser el porcentaje, digamos, como tú lo mencionas, de confianza que va a tener o de grado de error alfa que yo le voy a dar a mis datos, entonces ahí yo puedo establecer si mi grado de error y el poder que va a tener ese cálculo de muestra va a ser del 90%, del 95%, del 99%. Generalmente que se dice que a menor grado de error que yo le dé, pues va a ser un estudio más preciso, pero eso que me va a requerir mayor muestra. Entonces, generalmente eso que tú hablas, Valentina, es para hacer el cálculo del tamaño de la muestra y se refiere más a la precisión de mi estudio en cuanto al poder que yo le voy a dar estadísticamente para un cálculo de tamaño de fuerza que me dé la confianza que yo necesito para el estudio. Muchas gracias por esa aclaración. Gracias, Aquí lo vamos a ver para que nos quede de pronto un poco más claro. Bien, en estos estudios de asociación, que está la parte ya final de la presentación y también una de las más importantes, es lo típico que vemos y es las medidas, el famoso RR, OR o RP. En los estudios de cohorte, pero también en los estudios experimentales, se habla más del riesgo relativo, o llamamos RR. ¿A qué hace referencia todas estas letras? A sobre A más B, C sobre C más D. Bueno, recordemos nuestra tabla 2x2 de todo investigador. Tabla 2x2, expuestos, no expuestos. ¿A qué? A enfermedades, a factores de riesgo. Ustedes ponen ahí la situación, pero sepan siempre que en la tabla 2x2, arriba van expuestos, abajo no expuestos. Y en las columnas voy a poner si se enfermaron o no, se murieron o no, tenían cualquier tipo de condición o no. Y eso me da esta tabla donde voy a colocar A, B, C, D. Aquí voy a colocar el número de pacientes. Pacientes expuestos al humo, al número de cigarrillos y que desarrollaron cáncer de pulmón. Pacientes expuestos al cigarrillo que no la desarrollaron. Pacientes que nunca fumaron y estuvieron expuestos al humo de cigarrillo desarrollaron cáncer de pulmón y los que no. Con esto en mente, voy a hacer mis medidas de asociación, que ya dijimos entonces para estudios de cortes y experimentales, riesgo relativo, y es una ecuación que voy a sacar haciendo este cálculo. Para los estudios de casos y controles, que son aquellos que van retrospectivos, entonces voy a sacar mi OR, Odds Radio. Y aquí, ¿qué voy a decir? Está aquí esta ecuación. Y finalmente, razón de prevalencia, perdón, los estudios de razón de prevalencia o de prevalencia son los que usamos para las encuestas, para los estudios transversales. Entonces, generalmente describimos es un RP. Bueno, digamos que yo no me tengo que memorizar la ecuación, excepto si soy un estadístico o un profesor de epidemiología, pero es importante saber que puedo encontrar la información y que es importante saber RR va con este estudio, OR va con este estudio, RP va con este estudio. Con eso yo ya tengo un criterio para evaluar un artículo de investigación y saber si se reportó la medida de asociación adecuada. Entonces vamos a hacer los ejemplos que, como siempre lo he dicho, la práctica o ver algo en práctica pues hace que el conocimiento pueda fijarse o desarrollarse mejor. Aquí viene entonces un ejemplo de un estudio de actividad física y lesión muscular. Se quiere ver cuál es la relación entre la actividad física y la lesión muscular. Aquí viene entonces la medida de asociación, que puede ser
en este estudio lo voy a tomar para los 3 casos, un estudio que hizo un estudio transversal, donde se va a mirar solamente la razón de prevalencia, o un estudio que está mirando solamente el OR, que es la probabilidad de riesgo, o un estudio de cohortes que está mirando el riesgo relativo. ¿Por qué es importante que se queden con este concepto? Porque aquí es donde voy a mirar cómo lo interpreto. Entonces, me reportaron la medida de asociación en 1,9. Vaya y mire inmediatamente no solo el P, vaya y mire el intervalo de confianza. ¿Para qué? Porque cuando yo veo que la medida de asociación y el intervalo de confianza son, por ejemplo, mayores que 1, inmediatamente voy a decir que sí hubo una asociación. ¿Cómo reporto ese dato? ¿De qué me sirve poner los números si yo no estoy haciendo el análisis? ¿Cómo voy a escribir entonces en mi paper el análisis? Si es un estudio transversal, voy a decir, la prevalencia de la lesión muscular fue de 1,9 en los sujetos que hacían actividad física, siempre en comparación a los que no lo hacen, con un intervalo de confianza del 95% de 1,1 a 2,1. Aquí, ¿qué hay? Hay asociación. Ya vamos a ver otros casos donde el intervalo de confianza es diferente. Si estoy haciendo el de casos y controles, siempre reportar así la probabilidad de riesgo. Por favor, sean los mejores estudiantes, profesionales e investigadores y siempre usen los términos correctos. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es que se confunde lo que significa probabilidad de riesgo con riesgo y se puede reportar incorrectamente un RR haciéndolo ver como probabilidad de riesgo o un OR diciendo que ese es el riesgo relativo. No, tengan cuidado cómo reportamos. Lo mismo, acostúmbrense no a decir las siglas, acostúmbrense a usar el término como debe ser. Y acostúmbrese que si está escribiendo para una revista hispana y su paper es en español, pues no ponga OR, RR y RP en el análisis. Lo puede hacer en la tabla donde me muestra el dato, pero en el análisis use el término correcto en el idioma que usted quiere. O si lo está haciendo pues en otra lengua, pues entonces usará el término en esa lengua. Otra cosa importante para saber y es la palabra veces. Ojo, siempre que estamos haciendo un estudio de investigación, la mayoría de investigadores, y me incluyo, hemos patinado bastante en cómo interpretarlo. Entonces, en este ejemplo, tuve este resultado en mi software de medida de asociación 1,9, intervalo de confianza 1,1 a 2,1. Voy a decir la probabilidad de riesgo, si estoy haciendo un estudio de casos y controles, de presentar lesión muscular en los que hacen actividad física, siempre voy a decir es casi 2 veces en comparación a los que no lo hacen. ¿Por qué casi 2 veces? Porque mi resultado fue de 1,9, entonces es válido decir casi 2, como para redondearlo, puedo decir casi 2, pero que es importante poner el veces. Fíjese que en los estudios de prevalencia, los transversales, donde estaba reportando solamente el RP, yo no estoy usando la palabra veces, simplemente digo es de 1,9. Pero para una probabilidad de riesgo se recomienda siempre o se debe siempre usar la palabra veces. Es casi 2 veces y siempre en comparación a los que no lo hacen con un intervalo de confianza tal. Y para los estudios de cohorte o estudios experimentales donde estamos reportando el riesgo, entonces voy a decir que ya el riesgo también es casi 2 veces en comparación a los que no lo hacen. Esa es la diferencia, digamos, esa es la gran diferencia para qué hice yo un estudio de cohortes o de transversal o casos y controles. Es para que en el análisis le quede al lector claro qué es lo que estoy reportando, cuál fue la prevalencia, la probabilidad de riesgo en cuanto a veces o el riesgo. Pero miremos qué pasa cuando esa medida de asociación es menor que 1. Un error sería decir que no hay asociación. Pues claro que hay asociación. ¿Por qué? Porque como podemos ver, mi intervalo de confianza no es de 1. Está menos en la escala de valores, no alcanzó a tocar el 1. Y mi medida de asociación se corresponde con el intervalo de confianza. Esto es mucho más importante que simplemente mirar el P. Esto es mucho más importante porque me está diciendo que la medida de asociación
cae dentro del intervalo de confianza y que los datos no pasaron por el 1. O sea que hay una asociación. ¿Cómo lo reporto? Bueno, lo mismo que ya habíamos visto, aquí no voy a repetirlo, ya sabemos que para un estudio transversal voy a decir prevalencia, sin usar la palabra a veces, probabilidad de riesgo, pues voy a usar esta palabra a veces, y en riesgo también uso la palabra a veces y siempre diciendo que en comparación. Y la pregunta que muchos se deben estar haciendo, ¿qué pasa cuando no hay correspondencia o no hay coincidencia entre la medida de asociación y el intervalo de confianza? Pues que voy a decir que no hay asociación. ¿Por qué? Porque fíjese que el intervalo de confianza incluye el número 1. Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir? Que no hubo asociación. La prevalencia de lesión muscular es de 1.4 y reporto el intervalo de confianza, pero en la discusión voy a decir, no se encontró una asociación estadísticamente significativa. Así el número haya sido 1.4, debo saber que esto no fue estadísticamente significativo, o sea que no hubo una asociación. Y la probabilidad de riesgo pues la reporto de esta manera y el riesgo de esta manera, pero lo importante es que en mi análisis voy a decir, ok, no hubo asociación entre la actividad física y la lesión muscular. No sé si quedó claro o si tenemos de pronto alguna duda. Digamos que puse, digamos, lo práctico. La idea es que ustedes se lleven el concepto práctico para saber cómo interpretar un estudio y cómo interpretar el estudio que ustedes van a escribir, o los muchos estudios que yo sé que vamos a escribir. Bien, no sé, quisiera saber si de pronto hay alguna otra pregunta, no solamente de estos slides, si en general tienen alguna otra pregunta acerca de los estudios cuantitativos. Bueno, yo creo que todo esto queda claro, que me gustaría motivarles para que hagan en casa, que en su tiempo libre, sé que les queda muy poco tiempo libre, pero si lo tienen como un hobby o simplemente como ejercicio profesional, vayan a los journal del área que ustedes en su profesión les gusta leer más, y vayan y miren, simplemente miren. Sí, claro, bueno, la presentación también para las personas que la necesiten también se les puede enviar. Y como les decía, vayan y miren en el journal de su preferencia y hagan el ejercicio simplemente para saber si entendieron, si captaron los conocimientos que se intentaron compartir aquí y simplemente para saber, ok, ¿cómo interpreto yo este estudio? ¿Es un estudio descriptivo o es analítico? ¿Es un estudio que está haciendo retrospectivo o prospectivo? ¿Es un estudio que es longitudinal o transversal? ¿Es un estudio con estas variables que las clasifico de esta manera? El muestreo lo hicieron probabilístico o no probabilístico, y la medida de asociación que me está reportando, esto me indica que si hay una asociación o esto significa que así el resultado esté en la tabla reportado, pues no hubo una asociación. Y no solamente quedarnos con el valor de P, como lo habíamos dicho, sino también darle importancia a los intervalos de confianza. Me pasó, ya para cerrar, me pasó hace muy poco. Soy revisora de artículos de muchas revistas, y me llamaba la atención cómo algunos investigadores me reportaron un dato de sí hay asociación entre este signo clínico y esta enfermedad, porque el P fue de 0.049999 y yo, esto está sospechoso, porque no quieren reportar el intervalo de confianza. Inmediatamente, investigadores, por favor, reportar el intervalo de confianza. Bueno, resulta que no había una asociación significativa porque pasaba por el 1 y el valor de P puede pasar que esté muy, muy pegado, muy cercano al valor de 0.05, pero cuando yo miro el intervalo de confianza puedo tener una mejor idea de si hay asociación o no. Muy bien. Bueno, no, hay datos. Hay datos tips para que les sirvan para poderlo analizar muy bien. A ustedes todos, muchachos, gracias. Espero que puedan tener un muy rico almuerzo, porque sé que allá ya están en tiempo de almuerzo. Y lo que necesiten, con mucho gusto,
Y bueno, espero poderlos verlos en muchas publicaciones, doctores, a todos ustedes. Ujú. Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por esta charla. Creo que todo quedó súper claro. Nos va a servir mucho también no solo a los chicos para el momento de escribir sus artículos, sino también para los que están en la escuela editorial a la hora de evaluar los artículos. Muy bien, Ujú. eso. Excelente. Ujú. Chévere. Bueno, Entonces, sí. a ti, Andrea, Muchísimas muchas gracias. gracias. A la doctora Mariluz, a todo el equipo, muchas gracias. A todos los que se conectaron y muchos éxitos en su carrera profesional. Muchísimos éxitos y muchas publicaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, que Buena estén muy noche. bien. Vale, Chaito. hasta luego, sí señora. Bueno, hasta luego a todos. Gracias.